El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión, se constituye en audiencia pública en el Ejecutivo Mixto de Dionisio Muñoz Buitrago contra Miriam Estela Torres Rodríguez. La sala está integrada por las magistradas Clara Inés Márquez Bulla, Adriana del Socorro Largo Taborda y Liana Ida Lizarazo Vaca, quien la preside. Se concede el uso de la palabra a los apoderados aquí comparecientes para que se identifiquen a efectos del registro, iniciando con el apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es Orlando Castaño Espina, cédula de ciudadanía 79-276-302 de Bogotá, apoderado judicial de la parte actora dentro del proceso ejecutivo mixto que se adelanta. Muchas gracias. Buenos días, señoras magistradas, señor secretario, señor abogado, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Hernán Cortés Parra, con cédula de ciudadanía 79-267-006, tarjeta profesional 119-218 del Consejo Superior de la Judicatura. Represento la parte demandada dentro del proceso. Gracias. Acto seguido, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 3 de junio de 2016 proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito. No se realizará una síntesis de los antecedentes, toda vez que las partes ya conocen con suficiencia todas las actuaciones adelantadas en este proceso, de allí que el Código General del Proceso ya no exija tal aspecto como un requisito del contenido de la sentencia, artículo 280 del Código General del Proceso. Ahora bien, tratándose de la segunda instancia, resolverá la sala únicamente los puntos de apelación planteados por la parte demandada ante el juez acuo y que fueron sustentados conforme a lo preceptuado en los artículos 320, 322 y 327 del Código General del Proceso. Así las cosas, por cuestiones metodológicas, se resolverá primero la alegación del apelante atinente a lo decidido por el juez en punto a los pagarés presentados con la demanda acumulada. Al respecto, no procede ningún pronunciamiento, dado que el demandado no propuso excepciones frente a la demanda acumulada, como dan cuenta los autos, en tanto que las que fueron presentadas se presentaron extemporáneamente. Ahora bien, debe señalarse que los documentos acompañados con la demanda principal son verdaderos títulos valores. En efecto, la obligación cambiaria debe sustentarse en un título que reúna los requisitos generales y especiales para ser considerado como título valor. Así, el artículo 621 del Código de Comercio señala que además de lo dispuesto en cada instrumento negocial en particular, estos deberán llenar los siguientes requisitos: A, la mención del derecho que en el título se incorpora, y B, la firma de quien lo crea. Tratándose del pagaré, este debe contener además los requisitos que establece el artículo 709 del Código de Comercio. A, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. B, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. C, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. D, la forma de vencimiento. Pues bien, una vez observado con detenimiento los pagarés base de acción, se denota que todos los elementos citados en líneas precedentes se encuentran presentes.
Cosa distinta es que se esgrima como enervante de la ejecución el hecho de que el acreedor haya diligenciado el pagaré contrariando las instrucciones que dejó el deudor sobre el particular, para lo cual no puede pretender el demandado que su contraparte ab initio desde la demanda le brinde todos los datos para que él esgrima con suficiencia sus excepciones sin necesidad de probar, pues en estos casos impera la regla general sobre la carga de la prueba. Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. En punto de lo anterior, el artículo 622 de la Ley Mercantil prevé: si en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en un título valor dará derecho al tenedor de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Si un título de esta clase es negociado después de llenado a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las instrucciones dadas. Cierro comillas, artículo 622 del Código de Comercio. Sobre este punto, la doctrina ha dicho, abro comillas, siempre que se firme un papel en blanco o con espacios sin llenar, el reconocimiento de la firma o el gozar esta de presunción de autenticidad hace presumir cierto el contenido a pesar de que quien lo suscribió alegue que fue llenado de manera distinta a lo convenido. Código de Procedimiento Civil, artículo 270. Pero puede probarse contra lo escrito mediante cualquier medio, inclusive testimonios, acreditando que la firma se estampó en esas condiciones y cuál era el convenio para llenar el texto, porque se trata de probar el hecho ilícito del abuso de confianza. Cierro comillas, Hernando Davis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, tomo 2, página 401. De las premisas legales y doctrinarias que anteceden, emerge con suficiencia que era carga de la parte ejecutada demostrar que el pagaré fue firmado con espacios en blanco, que se otorgaron instrucciones para llenarlos, cuáles eran esos espacios no diligenciados y que el tenedor los llenó contrariando el contenido de tales instrucciones. Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia, abro comillas, se admite entonces de manera expresa la posibilidad, por cierto habitualmente utilizada, de crear títulos valores con espacios en blanco para que antes de su exhibición tendiente a ejercer el derecho incorporado se llenen o completen por el tenedor de conformidad por las órdenes emitidas por el suscriptor. Ahora, si una vez presentado un título valor conforme a los requisitos mínimos de orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie, el deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada, artículo 622 del Código de Comercio, le incumbe doble carga probatoria.
En primer lugar, establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco y en segundo lugar, evidenciar que se llenó de manera distinta al pacto contenido en el título. Lo anterior aflora nítido si se tiene en cuenta, conforme a principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto genérico de defensa, el demandado puede formular excepciones de fondo que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante, de suerte que al ejercer este medio de defensa surge diáfano que el primero expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o impedir los efectos jurídicos que persigue este último, enervando la pretensión. Adicionalmente, le correspondería al excepcionante explicar y probar cómo fue que el documento se llenó en contravención a las instrucciones dadas. Cierro comillas, sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 11 de agosto del 2016. STC 11017-2016. Así las cosas, se observa que si bien la carta de instrucciones que obra a folio 39 del cuaderno principal no determina cuáles eran los espacios de los pagarés que se encontraban en blanco, lo cierto es que en el hecho 30 de la demanda el ejecutante indicó, abro comillas, el 22 de junio de 2011 los demandados entregaron al señor Dionisio Muñoz Buitrago carta de instrucciones para llenar los espacios en blanco de los pagarés 01 al 22 relacionados en los hechos 4 a 25 en los términos del artículo 622 del Código de Comercio, mediante la cual se da instrucciones para diligenciar los pagarés el día en que se presentó la mora y en tal sentido se procedió a diligenciarlos, llenándose los espacios en blanco con relación al plazo el día 23 de julio de 2012. Cierro comillas. La anterior manifestación determina sin lugar a dudas una confesión del demandante en punto a que el espacio relacionado con la fecha de vencimiento de los pagarés se encontraba en blanco y por ende fue él quien los diligenció con la calenda 23 de julio de 2012. En consecuencia, procede a analizar cuáles fueron las instrucciones y si el acreedor dio estricto cumplimiento a ellas, toda vez que sobre este aspecto versa la excepción denominada pérdida de los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil por causa ilícita tácitamente manifestada por el demandante al llenar el espacio en blanco de la fecha de vencimiento de los títulos valores, excepción formulada por los demandados y que constituye un punto basilar de su apelación. Ahora bien, en relación con los pagos estudiados por el acuo, debe señalarse que el demandante expresamente en el hecho 31 de su libelo indicó, abro comillas, los ejecutados incurrieron en mora en el pago de la mensualidad correspondiente a los intereses de plazo exigibles, operando de esta manera la extinción anticipada del plazo pactado en cada uno de los pagarés relacionados en los puntos 4 a 25 de los hechos a partir del día 23 de julio de 2012. Cierro comillas. Para corroborar lo anterior, la jueza de primera instancia hizo una liquidación de pagos efectuada
por los demandados, para concluir que para la fecha 23 de julio de 2012 sí se encontraban en mora por una suma de 539.437 pesos. Empero, la sala, luego de confrontar las pruebas obrantes en el proceso, concluye que los pagos correspondientes a intereses de plazo en realidad fueron debidamente cancelados e incluso superaron el valor de lo convenido. Para tal efecto, menester es realizar minuciosamente esa imputación de pagos con miras a determinar si con fecha de corte de 23 de julio del 2012 existía o no mora en el pago de los intereses de plazo. A fin de abordar esta tarea es necesario tener en cuenta las siguientes circunstancias que se vislumbran en el proceso. En tal sentido, en el escrito por el cual la parte actora descorrió el traslado de las excepciones, folios 241 a 246 del cuaderno 1, pueden denotarse las siguientes confesiones. En punto de la excepción de pago parcial, indicó el demandante que, abro comillas, únicamente se presentó pago de intereses al crédito otorgado, tal y como se habían comprometido a cancelar los deudores al tenor de lo dispuesto en la cláusula tercera de cada uno de los pagarés suscritos, cierro comillas. Por demás, cuando se refirió a la excepción de cobro de lo no debido, fue enfático en afirmar, abro comillas, de igual manera, todos los abonos efectuados por los demandados fueron aplicados a los intereses que estaban obligados a cancelar sin que en ninguno de ellos se expresara que se abonaba a capital. El artículo 1653 del Código Civil al respecto advierte claramente que si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute a capital. Para el presente caso, no hay manifestación expresa por parte del acreedor donde consienta o esté de acuerdo en tal imputación. Cierro comillas. Sobre el particular, los demandados han sido enfáticos en su apelación en afirmar que nunca fue su intención hacer pagos a capital, sino que todos los pagos querían imputarlos a intereses. Por ende, siendo clara la voluntad de las partes en determinar que todos los recibos de pago allegados con las excepciones de mérito deben ser imputados a intereses, no existe justificación para hacer una liquidación que desatienda esos dictados, tal como lo hizo la jueza Acuo. En consecuencia, menester es que la sala proceda a efectuar los guarismos pertinentes que atiendan tal lineamiento. Los recibos de pago aportados junto con el escrito de excepciones no fueron desconocidos ni tachados por el demandante. Por demás, no puede acogerse el argumento del apelante atinente a que los pagos deben imputarse a partir del segundo periodo, puesto que en realidad no obra en el plenario alguna prueba en tal sentido. Es decir, no existe ningún comprobante relacionado con el periodo comprendido entre el 23 de junio al 22 de julio de 2011, aunado a que tampoco hay elemento de juicio que corrobore
que al momento del desembolso del capital mutuado, el acreedor haya retenido el valor de los intereses de plazo correspondientes al primer mes de intereses. Ahora bien, es importante dejar claro que figuran como únicos apelantes los demandados. En consecuencia, aquellas consideraciones de la jueza de primera instancia atinentes a que el demandante sí debía asumir la retención en la fuente que se le hacía en cada pago, aunado a que no le era factible al acreedor hacer imputaciones de pago a los pagarés de la demanda acumulada, son aspectos que ya quedaron definidos. Por ende, las imputaciones de pago se harán conforme al monto total relacionado en cada comprobante y en punto a los títulos valores de la demanda principal. Así las cosas. Entre el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2011, el pago a realizar era 16.800.000 pesos. Las fechas de pago de los abonos fueron 22 de junio de 2011, valor pagado por 8.560.000 pesos, folio 134, y 22 de agosto de 2011, valor pagado 16 millones de pesos, folio 135. La imputación da un saldo a favor de 7.760.000 pesos. Para el periodo del 23 de julio de 2011 al 22 de agosto de 2011, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. La fecha de pago fue el 22 de septiembre de 2011 por un valor de 16 millones de pesos, folio 136. El saldo a favor es entonces de 6.960.000 pesos. Para el periodo entre el 23 de agosto de 2011 y el 22 de septiembre de 2011, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. La fecha de pago fue el 12 de octubre de 2011 por un valor de 5.022.000 pesos, folio 137, lo que origina un saldo a favor de 4.818.000 pesos. Y la siguiente fecha de pago para este periodo fue del 24 de octubre de 2011 con un valor pagado de 16 millones de pesos, folio 138, lo que da un saldo a favor de 11.182.000 pesos. Para el 23 de septiembre de 2011 al 22 de octubre de 2011, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. La fecha de pago fue en noviembre, el valor pagado 16 millones de pesos, folio 139, lo que dio un saldo a favor de 10.382.000 pesos. Para el periodo entre el 23 de octubre de 2011 al 22 de noviembre de 2011, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. La fecha de pago fue el 23 de noviembre de 2011. El valor pagado fue de 5.400.000 pesos, folio 154, lo que da un saldo en contra de 1.018.000 pesos. Para el periodo entre el 23 de noviembre de 2011 y el 22 de diciembre de 2011, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. La fecha de pago fue el 19 de diciembre de 2.000 pesos por 6 millones de pesos como valor pagado, folio 141,
lo que origina un saldo en contra de 11.818.000 pesos. En esta misma fecha, 19 de diciembre de 2011, se hizo un pago por 21.400.000 pesos, folio 142, lo que origina un saldo a favor de 9.582.000 pesos. Para el 23 de diciembre de 2011 al 22 de enero de 2011, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. La fecha de pago fue el 26 de enero de 2012. El valor pagado fue de 21.400.000 pesos, folio 143, lo que origina un saldo a favor de los demandados de 14.182.000 pesos. Para el 23 de enero de 2012 al 22 de febrero de 2012, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. Se hizo un pago el 21 de febrero de 2012. El valor pagado fue de 21.400.000 pesos, folio 144, originando un saldo de 18.782.000 pesos. El otro valor pagado para este periodo lo fue el 15 de febrero de 2012 por un valor de 5 millones de pesos, folio 145, para un saldo de 23.782.000 pesos. Y el otro valor pagado para este periodo lo fue el 28 de febrero de 2012 para un valor pagado de 7.902.000 pesos, folio 147, y un saldo de 31.684.000 pesos. Para el periodo entre el 23 de febrero de 2012 y el 23 de marzo de 2012, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. La fecha de pago fue el 23 de marzo de 2012. El valor pagado fue 7 millones de pesos, folio 146, para un saldo de 21.884.000 pesos. Para el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2012 y el 22 de abril de 2012, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. Los pagos realizados fueron el 24 de abril de 2012 por 3 millones de pesos, folio 148, para un saldo de 8.084.000 pesos. El 24 de abril de 2012 por 500.000 pesos, folio 149, para un saldo de 8.584.000 pesos. El 27 de abril de 2012, valor pagado 8 millones de pesos, folio 150, para un saldo de 16.584.000 pesos. Para el periodo comprendido entre el 23 de abril y el 22 de mayo de 2012, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. Para este periodo se hicieron varios pagos así. El 4 de mayo de 2012 por valor de 8.402.000 pesos, folio 151, para un saldo de 8.186.000 pesos. El 19 de mayo de 2012 para un valor pagado de 3.225.000 pesos 806, folio 152, para un saldo de 11.411.806 pesos. El 24 de mayo de 2012, un valor pagado de 1.612.903 pesos, folio 153, para un saldo de 13.024.709 pesos. El 29 de mayo de 2012, un valor pagado de 1.612.903 pesos, folio 154, para un saldo de 14.637.612 pesos.
29 de mayo de 2012 para un valor pagado de 4.430.108 pesos, folio 155, para un saldo de 19.067.720. El 29 de mayo de 2012, un valor pagado de 4.301.075 pesos, folio 156, para un saldo de 23.368.795. Para el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2012 y el 22 de junio de 2012, el pago a realizar era de 16.800.000 pesos. La fecha de pago fue el 1 de junio de 2012. El valor pagado fue 6.217.204 pesos, folio 157, para un saldo de 12.785.999. Y el siguiente pago, el 20 de junio de 2012, para un valor pagado de 5.376.344, folio 54, para un saldo de 18.162.343 pesos. La siguiente fecha de pago, 20 de junio de 2016, 20 de junio de 2012, para un valor pagado de 279.570 pesos, folio 159, para un saldo de 18.441.913. El siguiente periodo de pago fue el 22 de junio de 2012, para un valor pagado de 3.408.602 pesos, folio 160, para un saldo de 21.850.515 pesos. El siguiente valor pagado fue el 27 de junio de 2012 por un valor de 5.376.344, folio 161, para un saldo de 27.226.859. Y el último periodo de pago sería del 23 de junio del 2012 al 22 de julio de 2012, pago a realizar por 16.800.000 pesos, fecha de pago el 28 de junio de 2012, para un valor pagado de 7.440.000 pesos, folio 162, para un saldo de 17.866.859. Efectuada la anterior tabla de pagos, es claro que para el 23 de julio de 2012, los deudores tenían un saldo a su favor de 17.866.859 pesos y por tanto no se encontraban en mora. De allí que pueda concluirse sin lugar a dudas que el acreedor desatendió las instrucciones dejadas por los deudores para llenar el espacio en blanco del pagaré en relación con la fecha de vencimiento, toda vez que era menester que para tal calenda los demandados estuviesen en mora en el pago de los intereses de plazo. En punto de lo anterior y dada la réplica del demandante en punto a la imputación del saldo a favor, es menester precisar que los recibos no dicen a qué deudas se imputan en sus pagos. De allí que pueda pensarse que esos valores también deban imputarse a los títulos valores de la demanda acumulada, máxime cuando sus fechas de vencimiento comienzan a partir de octubre de 2011. Empero, en este punto debe decirse que el actor
no impugnó la sentencia de primera instancia en punto a la excepción de pago parcial y nada dijo respecto de la interpretación de la jueza en el sentido de que no era de recibo la imputación de los pagos a los intereses de la demanda acumulada. Luego, tal aspecto resulta inmodificable, máxime cuando no es factible aplicar el artículo 881 del Código de Comercio alegado por el ejecutante, porque todos los pagarés están respaldados con hipoteca sin que pueda decirse que los de la demanda acumulada tienen una menor garantía. En ese orden es menester declarar probada la excepción de pérdida de los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil por causa ilícita tácitamente manifestada por el demandante al llenar el espacio en blanco de la fecha de vencimiento de los títulos valores, para lo cual se harán los pronunciamientos respectivos en la parte resolutiva de esta providencia. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, revocar los numerales 1, 2 y 3 de la sentencia de 3 de junio de 2016, proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito, y en su lugar se dispone: declarar probada la excepción de pérdida de los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil por causa ilícita tácitamente manifestada por el demandante al llenar el espacio en blanco de la fecha de vencimiento de los títulos valores formulados por los demandados frente a la demanda principal. En consecuencia, se ordena la terminación del proceso ejecutivo frente a la demanda principal. Segundo, revocar parcialmente el ordinal séptimo de la demanda acumulada en lo que respecta a la condena en costas a los demandados de la demanda principal, y en su lugar se dispone condenar en costas de la demanda principal al demandante en favor de los respectivos demandados. Tercero, confirmar el fallo apelado en todo lo demás. Cuarto, condenar en costas de segunda instancia al demandante de la demanda principal en favor de los respectivos demandados. Para el efecto, la magistrada ponente señala como agencias en derecho la suma de 5 millones de pesos. Quinto, sin lugar a condena en costas de la demanda acumulada, a condena en costas de la segunda instancia de la demanda acumulada. La anterior providencia queda notificada a las partes en estrados. Concluido entonces el objeto de la audiencia, cuál era el fallo correspondiente, se da por terminada la misma. Se incorporará al expediente el CD contentivo de la grabación de la audiencia. Igualmente se incorporará el registro de asistencia que ya fue firmado por los apoderados aquí presentes, y el acta contentiva de la parte resolutoria de la decisión, la cual será firmada única y exclusivamente por las magistradas que integran la sala.
Agotado así entonces el objeto de la audiencia, se declara terminada y se autoriza el retiro del recinto de la sala de los apoderados presentes.